Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 23 de enero de 2017. Empezamos con los saludos. Primero a Federico Irazábal, a quien ya escucharon. Buen día, Federico. Buen día, Emiliano. Buen día a la audiencia. Después nos vamos a Nueva York para darle los buenos días a Leonel Harari. ¿Qué tal, Leo? Buen día para todos. Te estamos viendo perfecto por videoconferencia. Vas a estar a través de Skype, ¿verdad? Así es, y con mucho gusto. Sigo con los saludos ahora para Graciana del Castillo, economista, doctorada en la Universidad de Columbia, miembro del Council of Foreign Relations de Estados Unidos. Fue directora de Riesgo Soberano para América Latina en la calificadora Standard & Poor's. Graciana, bienvenida también. Muchas gracias. Quizás más cerca del teléfono, escuchamos mejor, a ver. A ver ahora. Ahora sí, perfecto. Y por último, dejo el saludo para Gonzalo Baroni, que ya se está incorporando. Obviamente empezamos la mesa de hoy situándonos en el gran acontecimiento de la política internacional de este fin de semana. Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el viernes con un discurso muy alejado del tono conciliador que suelen utilizar los mandatarios cuando toman posesión del cargo. Los analistas destacaron que pocas veces se había escuchado una alocución inaugural de tono tan radical. Sus palabras tuvieron una fuerte impronta nacionalista y para muchos directamente populista. Apenas inició su mensaje, Trump sostuvo que durante décadas las élites habían gobernado de espaldas a los estadounidenses, por lo que era hora de transferir el poder de Washington, D.C. al pueblo. Además dijo que iba a instaurar una nueva visión de gobierno en la que los ciudadanos de Estados Unidos iban a estar siempre primeros. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Desde este momento será solo Estados Unidos primero. Estados Unidos primero, decía Trump. Cada decisión sobre comercio, impuestos, inmigración, política exterior se hará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses, a las familias estadounidenses. Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, robando nuestras compañías y destrozando el empleo, decía más adelante. Hay mucho para hablar a propósito de estos primeros días de la administración Trump, pero si tomamos como base el discurso, Graciana, ¿cómo lo viste? ¿Te sorprendió? ¿Fue lo que esperabas? Bueno, como seguí la campaña muy de cerca y tomé en serio a Trump desde un principio, o sea, como una fuerza diferente pero importante en las últimas elecciones, no me sorprendió el discurso. Lo que sí es que creo que quedó muy claro que Trump no es un republicano típico. Hay que mirarlo como analista, porque sus políticas no son republicanas. Hay muchas de sus políticas que están más cercanas a los demócratas. Y como analista, tanto de riesgo económico como político, no me sorprende la política de American First, porque así debería ser para todos los presidentes. O sea, todos los presidentes deben pensar en su país, en su gente, en el empleo en su país y en la seguridad de su país. O sea que estoy muy de acuerdo que eso es un tema muy nacionalista, pero creo que debería ser así por todos los... No conozco ningún presidente bueno de ningún país del mundo que anteponga a otros países antes del propio. De todos modos, fue terminante en el planteo, ¿no? Quizás se esperaba que aflojara con respecto a lo que habían sido sus promesas de campaña, pero no hizo más que reafirmarlas todas y cada una, ¿no? Bueno, pero así debe ser. O sea, si él se comprometió con estas políticas y ganó con estas políticas, entonces sería muy raro. Pero hay indicios. Por ejemplo, en el tema de inmigración, prácticamente no habló del tema de inmigración, que es un tema muy divisivo.
y no creo que haga muchas de las cosas que dijo durante la campaña. Y además el sistema americano es muy fuerte en el sentido de que hay muchos check and balances, o sea, muchos pesos y contrapesos, como le dicen. Tú dices que la omisión del tema inmigración en el discurso es de hecho una señal importante, a mi modo de ver. Seguimos. Voy a Leo Harari ahora, que siguió desde Nueva York estos hechos. Bueno, primero estoy de acuerdo con que es un discurso que se inscribe en una visión del mundo que algunos están llamando, en particular dentro del grupo de asesores de Trump, como nacional populismo. Discrepo un poco lo que dice Graciana en el sentido, todos los presidentes ponen a sus países primero, es así, pero Estados Unidos tiene una pequeña diferencia. Impuso después de la guerra su moneda como la moneda internacional, tiene un ejército Fuerzas Armadas cuyo presupuesto es mayor que el de las 6 mayores Fuerzas Armadas que le siguen, y ha tenido un discurso que le ha permitido invadir, imponer, presionar y cambiar gobiernos alrededor del mundo en nombre de la libertad, de la democracia o de otros principios que aseguraba llevar adelante. Ahora lo que asegura Trump que va a llevar adelante son pura y exclusivamente los intereses de Estados Unidos. Eso es un cambio, por lo menos en el discurso. Podría seguir, pero no sé si alguien quiere opinar más sobre esto. Si no, creo que hay que... A ver, vengo acá a la mesa con Federico Irazábal, que tantas veces ha participado de nuestras mesas de análisis político. Aprovecho para preguntarte por una repercusión local. El senador Luis Lacalle Pou el sábado, en el encuentro en La Paloma de su sector Todos, hizo referencia al discurso de Trump y lo calificó como de nacionalismo excluyente, distinguiéndolo del nacionalismo que el Partido Nacional impulsa. Dijo que es inclusivo. ¿Cómo viste esta categorización? Bueno, ahí hay que ver qué significa para cada uno de ellos lo de excluyente y lo de incluyente. Tiendo a coincidir con lo que manifestaba Graciana en un principio de la anteposición de los intereses nacionales por encima de los intereses regionales, pero también adhiero a lo que manifiesta Leo, en que Estados Unidos de alguna manera no es cualquier país y que en cierta manera todo lo que pase en Estados Unidos va a repercutir a nivel mundial. Yo me quiero referir nomás al discurso de Trump y no sé si esa va a ser finalmente el tono de su gobierno. Lo que sí es que hace años que no veo un discurso tan pobre desde lo conceptual, tan pobre desde el uso de metáforas. Era de una linealidad, era casi escrito por un adolescente y muy parecido... Escrito por un adolescente, eso es terrible lo que estás diciendo. La pobreza realmente que tiene desde el punto de vista de los giros, del punto de vista de las figuras, desde el punto de vista de los elementos que utiliza, la reafirmación constante, el uso del very, very permanentemente, es como un niño que está intentando explicar algo. Y realmente lo encuentro de una pobreza. Si uno escucha los discursos de Obama, va más atrás en el tiempo y escucha a Kennedy, escucha a cualquier otro presidente norteamericano en el día de su asunción o en cualquier otro discurso, realmente lo de Trump ayer me hacía acordar, el viernes, me hacía acordar a una serie innumerable, ¿no?, de películas de la década del 80 donde esa cuestión de lo americano en oposición a lo soviético debía reafirmarse y entonces todos los valores norteamericanos se ponían, todo terminaba con una gran cortina de fuegos artificiales, que fue lo que faltó, nada más, porque desde la utilización de lugares comunes, la previsibilidad del discurso realmente es terrible. Respecto de lo del nacionalismo incluyente y excluyente, de verdad me gustaría ver hacia dónde va cada uno de esos dos términos. Vuelvo a Graciana, ahora con su experiencia de años en Estados Unidos. Este tipo de análisis a propósito del mensaje de Trump, el que hacía recién Federico, no es el único que lo dice, ¿no? Ha habido varios comentarios que han aludido... Entonces, volvemos a lo que dije primero. Trump no es un político típico. Entonces, toda su campaña estuvo, y por eso ganó, no ganó por su experiencia, ni por su forma de hablar, ni por su intelectualidad. Ganó por esa actitud de sí se puede, lo haremos, voy a llevar a cabo políticas que van a crear empleo, que van a
aumentar, digamos, el ingreso de las clases más afectadas. O sea, con un enfoque muy práctico. Entonces, esperar en un discurso de Obama intelectualidad es totalmente fuera para mí, fuera de los parámetros que él se fijó en esta campaña y con los cuales va a gobernar. O sea, no esperemos nada florido en el gobierno de Trump. Esperemos políticas que van a ser... Y conste que no lo voté, o sea, que no es que esté defendiendo, estoy explicando el fenómeno. Sí, sí. O sea, yo creo que lo que el discurso muestra cómo Trump va a operar. O sea, va a operar de una forma práctica. Se quejó duramente de la clase política que estaba sentada detrás de él, incluso los republicanos y demócratas, de que hablan mucho y hacen poco. Y él dijo bien claro, de ahora en adelante eso va a cambiar, ahora no se va a hablar, se va a hacer. Sí, ahí mismo con esa afirmación asumió un compromiso importante, ¿no? Porque él estaba anunciando cambios terminantes. Por ejemplo, eso de que a partir de ese momento el gobierno de Estados Unidos pasaba al pueblo en lugar de seguir en manos del establishment, de los dirigentes que lo habían usurpado durante años. Dijo, a partir de este momento, y a partir de este momento empiezan a cambiar, bla, 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 una serie de cosas que van a ir en beneficio de los trabajadores. Y dijo eso, ya pasamos a los hechos. Bueno, ¿cómo hace eso, no? Interesante, porque después, no sé si viste después, cuando firmó los primeros decretos, sí, que estaban los líderes demócratas y republicanos, y entonces ahí sí tuvo una reacción mucho más, digamos, mucho más simpática hacia las clases políticas. Sí, sí, hubo un intercambio muy civilizado con los republicanos que no están con él y con los demócratas en particular. Sí, y con Schumer. Y lo que pasa es que él necesita mucho a los demócratas. Algunas de sus políticas son totalmente demócratas, o sea, lo del plan de infraestructura, los republicanos no están nada felices con un plan de infraestructura que él habla de $1 billón en un momento donde la economía está funcionando a tasas de crecimiento básicamente acorde a la potencialidad en Estados Unidos. Entonces, él necesita gobernar, y eso lo tiene clarísimo, o sea, pero el discurso estuvo enfocado a dejar claro que él no es parte de esa clase política, que él piensa que Washington, lo cual es cierto, si vos mirás la prosperidad que ha habido en Washington comparada con otras partes del país, es dramático. Entonces, él lo que quiere... Con el tema de que había poca gente, sí, había poca gente comparado con Obama, pero hay que recordar que Washington es una ciudad básicamente con gran influencia negra, o sea que estaban todos ahí. Y además, él no ganó ningún voto electoral a menos de 50 millas de Washington. Entonces es muy gráfico. Que había mucha menos gente. Sí. El tema es que él tiene una base muy importante, que es lo que llevó a que ganara en contra de todas las predicciones y tenía que responder a esa clase. Ahora el tema es qué va a hacer, porque igual que Macri, cuando dio su discurso y creó grandes expectativas que después desilusionaron a la gente porque eran inalcanzables muchas de las metas que puso, Trump hizo lo mismo. Por ejemplo, habló de duplicar el crecimiento, o sea, una economía que en el último trimestre a una tasa actualizada creció al 3.5%. No hay lugar para duplicar el crecimiento. O sea que ese va a ser uno de los grandes desafíos. ¿Cómo va a que la gente no se desilusione en poco tiempo? Para mí ese es uno de los grandes desafíos de Trump en este momento. Sé que Leo Harari quiere volver sobre su intervención inicial, pero antes vamos a la primera de Gonzalo Baroni. ¿Qué tal, Gonzalo? Escuchabas lo que venía discutiéndose hasta este momento. ¿Qué es lo que complementas tú? No, me pareció muy gráfico lo de Graciana que decía de que el primer distrito electoral que ganó estaba a 50 millas. Eso me parece que marca
marca clarito de que Washington, bueno, California y tantos otros lugares donde arrasó realmente Hillary o los demócratas, o una visión más progresista de Estados Unidos. Yo primero que nada, algo para complementar de lo de Trump. También hablaban del tema de los protocolos y cómo Trump, que cuando empezó a firmar los primeros decretos, algo que me pareció muy gracioso, el tema de las lapiceras. Ah, sí, fue todo un ceremonial. El tema de las lapiceras, bueno, justo lo de él no cumplió con el ceremonial. Lo que se estila es, bueno, va firmando el decreto y le va regalando una lapicera a cada uno de los presentes. Y había una foto bastante amplia con los principales apoyos que va a tener a nivel varios senadores republicanos, algunos de sus asesores. Y él empezó a firmar y empezaba a firmar y todo con esa sonrisa que tenía. Y de repente se le arrima el vicepresidente y le dice: che, me parece que tenés que ir regalando las lapiceras. Y el tipo puso cara como que sí, y empezó a regalarlas, a repartirlas como si que fueran caramelo. Y, o sea, es un detalle, es algo que de pronto, salvo que hayan visto House of Cards o que hayan leído algo de diplomacia americana, nadie lo tenía presente, pero marca que el tipo ni siquiera se preparó un día antes de asumir. Bueno, le estaba dando la mano a Obama y la esposa de él estaba bajando recién del auto. Sí, sí. Cuando llegaron a la casa, bueno, al Capitolio. Quizá lo que pasa es que no quiere adaptarse a ese protocolo, ¿no? Capaz que quiere manejarlo con sus propias reglas. Yo creo que hubiese hecho con la manito como no me interesa, pero sin embargo como que se adaptó al protocolo. Me parece que es de esas personas que sucede en varios lugares y lamentablemente cada vez más cerca, de que es mucha gente que como que dice estar contra el establishment, pero en verdad lo que quiere ocupar es el establishment. Leo, vamos contigo. Sí, yo tengo 3 comentarios, porque me parece que hay que ayudar a sobrepasar un poco la parte de espectáculo y tratar de entender mejor lo que está pasando. Pero un primer comentario, que lo que decía Federico sobre el cierto infantilismo del discurso, en el sentido mismo que decía Federico. Primero, que según lo que comentaban aquí, el que lo escribió es una persona muy joven, tiene 30 años, se llama Stephen Miller y es un tipo que se ha destacado por haber ayudado a la parte más reaccionaria del Partido Republicano, en particular al quien quiere ser el próximo ministro de Justicia, digamos, que es el señor Sessions, que bloqueó todas las medidas a favor de la inmigración en el Congreso, incluso aquellas promovidas por los dos partidos, demócrata y republicano. Este joven, que parece además que es fanático de Batman, puesto que le están acusando de usar una frase entera del malo de la película Batman y los Caballeros de la Noche, Bale. Sí. Enseguida circuló el cotejo de los dos videos, ¿no? Fue muy rápido. Sí. Twitter. Parece Facebook. Más malo Trump que Bane. Ahí está. Simplemente cambia el rol. Pero bueno, es un discurso simplista, porque es parte de la ideología populista. Él está hablando a gente que no están acostumbrados a hablar de política, sino que lo que tienen es bronca y esperanza en este individuo. Pero el segundo comentario, que me parece mucho más importante, es que esa alianza de Trump con el pueblo hay que empezar a mirarla de cerca con hechos, no con palabras. Y los hechos es la gente de la que él se ha rodeado. Son las 20 primeras personas que quieren nombrar, tienen más dinero que 100 millones de trabajadores norteamericanos. Son representantes directos o propietarios, digamos, administradores de los más grandes intereses que sin duda alguna se van a beneficiar de una política en donde poner América primero significa poner el medio ambiente después, poner las relaciones con los demás después, poner las iniciativas sociales después y concentrarse en poner los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas primero, por las buenas o por las malas. Y eso es lo que están diciendo. Entonces agarremos los nombres uno por uno de los asesores y googleen. Yo le pido a la gente que está escuchando este programa hoy que en vez de escuchar opiniones, se metan a ver qué es lo que han dicho, qué es lo que han escrito, qué es lo que han hecho, de dónde vienen el teniente general Flynn, Steve Bannon, Steve
Miller, del que recién hablábamos, el general Kelly, el general Mattis, Pruitt. Esos son tipos, ahí tenés gente que han luchado contra el salario mínimo. Tenés gente que ha luchado para separar familias porque un padre que vino hace 25 años entró ilegalmente, pero que tiene hijos americanos y que ellos no se lo reconocen, que quieren ir marcha atrás en las libertades sexuales. Es una cosa espantosa el equipo de gente que tiene Trump al lado. Son fascistas. Federico, acá ya tiene sus anotaciones, pero sobre esto que venía señalando recién, Leo, me gustaría escuchar a Graciana. ¿Qué dices tú sobre esa contradicción que estaba marcándose? Yo estoy en contra de básicamente todo lo que ha dicho Leonel hasta ahora. Bueno, se puso linda la discusión. No, sí, con el tema, o sea, en algo que yo estoy muy metida, que es el tema de Afganistán, de Irak, de todos estos países, y el presupuesto americano en defensa y demás. O sea, el presupuesto americano en defensa, una gran parte ha ido a estos países como Afganistán, Irak y eso es algo que molesta terriblemente a los americanos y es algo que Trump lo notó. O sea, cuando asumió Obama en el 2009, Afganistán era el país que estaba en la digamos, el principal tema en la agenda de relaciones internacionales de Estados Unidos. Hoy en día nadie quiere ni hablar de Afganistán porque fue un fracaso rotundo, como fue la intervención en Irak. Yo tengo un libro sobre Afganistán que acaba de salir la segunda edición y ahí está bien detallado por qué y el gasto, no solo en vidas, sino el costo de la guerra ha sido brutal, con efectos súper negativos. Y eso es otra de las cosas que Trump ha aprovechado. Y yo creo que eso de decir Estados Unidos gasta tanto en otros países, no es cierto, porque la mayoría de todo ese gasto en armas, hasta en la comida que mandan a estos países, benefician a Estados Unidos. O sea, todo parte de salir de la recesión del 2008 fue con estas actividades de defensa, pero que todo es gastado, el gasto se lleva a cabo en Estados Unidos y crea una demanda a los bienes y servicios americanos. O sea, sí, la cantidad de gente que emplearon estas operaciones extranjeras. Sí. Es toda una paradoja, pero es así. Pensemos, por ejemplo, en la reconstrucción de Irak, ¿no? ¿Cuáles han sido las empresas que han estado al frente? O sea, todo esto se gasta, no en Irak, en Irak y en Afganistán se ha gastado una mínima parte, todo es crear empleo para productos y para servicios americanos. O sea, eso por un lado. Por otro lado, el otro tema que menciona, yo creo que tiene un excelente gabinete en algunas áreas y preocupante en otros. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Ahí sí creo que hay grandes problemas y creo que en otras áreas también. Pero, por ejemplo, yo estoy perfectamente contenta con que lo hayan aprobado al general Mattis. O sea, yo creo que es un tipo que le da muchas de las ideas de Trump, por ejemplo, de la tortura. Trump hablaba de que la tortura, que había que torturar a los radicales, y Mattis vino y dijo, bueno, en realidad yo no creo en la tortura, yo creo que es mucho mejor fumarte un cigarrillo con ellos y hablar y no sé qué. O sea que creo que va a ser, en cierta forma, va a ser un atenuante de algunas de las ideas radicales. Lo mismo con Tillerson. Tillerson salió a decir que está a favor del TPP, el acuerdo transpacífico. O sea que yo creo que el gabinete, que tengan plata no me preocupa para nada. Bill Gates y Warren Buffett son los dos de los tipos más ricos del mundo y hacen una obra social brutal. O sea que tengan plata para mí no los descalifica como buenos miembros del gabinete, para nada. Vamos a ir cerrando. Y yo creo que uno de los problemas es que hay todas estas marchas que han habido y todo, son malos perdedores y que no le quieren dar
espacio para que nombre su gabinete, para que... Enseguida vamos a hablar, Graciana, de las marchas en particular. Ese es el tema que viene en la segunda parte, pero quiero cerrar con Federico. Hay tres de los ministros designados por Trump que han tenido acciones previas en contra de las políticas que ahora les va a tocar definir, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción tremenda. Coincido con Leo... O una esperanza, justamente, dirán otros. Bueno, yo me paro más bien del lado de la contradicción y del desánimo, pero coincido con Leo con la cuestión de que mientras Trump daba su discurso y hablaba contra el establishment, toda la primera fila que estaba detrás de él eran empresarios exitosos, CEOs de empresas gigantes, es decir, ese es el establishment. Acá tendremos que a veces sí separar un poco conceptualmente lo que algunos piensan que es el establishment, que está solamente ligado a la política, pero el dinero y la política y las corporaciones empresariales en este panorama van de la mano. Entonces es muy difícil pensar que Trump está fuera del establishment. Algunas cosas que no me gustaron, en particular con las designaciones. Bueno, aparte de las designaciones en medio ambiente, que ya son bastante polémicas, la del ministro de Justicia, del que ya tendremos tiempo de extendernos, pero tampoco, digamos, han sido muy buenas la de la ministra de Educación, la señora DeVos, que escribió uno de sus primeros tweets el otro día haciendo referencia a que estaba en la inauguración de Trump y tenía 3 errores gramaticales y de sintaxis, por lo menos, en un tweet solamente. Así que pensemos en quién dejan la educación o en manos de quién queda la educación norteamericana. Y además la del ministro de Defensa, ¿no? Que en definitiva es nombrado en base a una excepción, ¿no? Porque la ley norteamericana prohíbe a los militares con menos de 7 años de retiro ocupar cargos públicos y Trump pidió especialmente una excepción en ese sentido. Por lo tanto, estaba todo bastante opaco y gris en términos del nombramiento del gabinete. La baja de las cuestiones ambientales o de los temas medioambientales de la página de la presidencia de los Estados Unidos como una de las primeras medidas, la caída de la página de la Casa Blanca en español. Vamos a un... No fue una caída. Bueno, no, la baja, la caída no, la sacada. La sacada, es decir, son señales que a mí no me gustan.